Buenas noches, saludos cordiales, bienvenidos al programa de Plan B en vivo. Saludamos a Juan Carlos Calderón y a Susana Morán. Bienvenidos. Buenas noches, queridos lectores. Gracias por conectarse una vez más al programa de Plan B. Buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a tener un par de invitados especiales. Hoy presentaremos nuestra edición de la semana. ¿Y cuáles son nuestros invitados, Fermín? Y damos la bienvenida hoy desde la ciudad de Guayaquil a Aparicio Caicedo. Él es director de la Fundación Ecuador Libre y también forma parte de la campaña Salvar Vidas. Bienvenido, Aparicio, buenas noches. Hola, Fermín. Hola, Susana. Hola, Juan Carlos. Encantado de estar aquí con ustedes en este espacio conversando. Mucho gusto. Gracias. Bienvenido, Aparicio. Gracias por participar. Está con nosotros también John Cajas Guijarro, profesor de la Universidad Central, economista y experto en matemática. Bienvenido, John. Buenas noches. Muchísimas gracias. Es un gusto poder Bienvenido, John. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar con ellos en breves momentos más. Mientras tanto, vamos a pasar revista a las noticias del día. Como de costumbre, iniciamos con las estadísticas oficiales sobre la situación de la pandemia en el Ecuador. El país tiene 30.486 casos confirmados, de las que 21.549 se han obtenido a través de pruebas de PCR y 8.937 por medio de pruebas rápidas. Se han descartado 34.229 casos, 22.736 por medio de pruebas de PCR y 11.493 por medio de pruebas rápidas. Los recuperados al momento, 3.433, los casos con alta hospitalaria, 2.930. Con relación al número de pruebas tomadas, el gobierno reporta 87.036 muestras para COVID-19. Sobre la mortalidad tenemos las siguientes cifras. Habrían muerto en el país 3.878 personas, 2.234 fallecieron con diagnóstico de COVID y 1.544 personas probables, lo que eleva la tasa de letalidad oficial a 7.65%. Con relación a la situación en las provincias, tenemos que en Guayas se habrían confirmado a través de pruebas PCR 12.046 casos positivos, 2.339 casos en Pichincha, 1.280 en Manabí, 1.007 en Los Ríos, 710 en El Oro y 579 en Azuay, Juan Carlos. Sí, yo no sé, Susi estuvo siguiendo ahora con mucha atención el tema de las cifras y la variación es muy poca de ayer a hoy, entiendo, nada más se dio informe a menos de 100 pruebas. El resultado de muy pocas pruebas. Entonces, claro, esa es una cosa que desconcierta porque no se sabe cuántas pruebas mismo son las que se procesan diariamente, cómo se entregan los resultados. Susi, ¿qué piensas tú? Sí, y otra cosa que sorprendió el día de hoy es que, bueno, no sé si sorprendió para bien o para mal, es que después de varios días no tuvimos variaciones en las cifras a la baja, ¿no? Que ha sido una constante desde el pasado fin de semana, en el que el ministerio empezó a sacar boletines diarios de explicación de por qué muchas de las cifras están cambiando diariamente, cifras de fallecidos, cifras de contagiados a escala nacional, a escala provincial. Entonces, sí hay una constante incertidumbre respecto a lo que va a salir con cada reporte diario el gobierno, ¿no? Entonces, justamente esta semana publicamos algo al respecto. Así es, y otra noticia que se conoció hoy es que hay 2.198 casos confirmados en Quito y que el 100% de las camas del IES de cuidados intensivos en la capital ya están ocupadas. Esto ha llamado poderosamente la atención hoy porque evidencia que la cantidad de enfermos en la capital está aumentando y que esto está empezando a congestionar los hospitales de Quito. Claro, a la par tenemos el gran debate que se está dando no solo en Quito, en el Ecuador, y en el mundo respecto a salir del confinamiento. La forma en que se va saliendo, hay debates y hay conflictos políticos también
en muchos países. Hay en España, hay, por la forma en cómo se están planteando la salida del confinamiento, la forma ordenada. Ahora ya tendremos eso como noticia con Fermín y Susana. El municipio de Quito ha tomado una decisión, por ejemplo, o también a escala nacional, sobre el manejo en los centros comerciales. Ya se quiere rehabilitar el comercio en los centros comerciales. Hay una decisión de operar con el 30% de aforo en amarillo y 50% cuando el semáforo esté en verde, ¿no es cierto? Cada centro comercial tendrá su política, pero eso implica una apertura. Algunos países lo hacen tímidamente, otros lo hacen de una manera más fuerte. Entonces, esto ha generado una serie de problemas. En Estados Unidos, el jefe de epidemiología, el epidemiólogo de jefe de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, ha advertido al Senado que a salir en estas condiciones en este momento puede acarrear mucha más enfermedad y muerte. Ese ha sido su pronóstico. Tal ha sido el impacto que incluso las bolsas de la Wall Street han reaccionado a la baja hoy sobre estas perspectivas. Hay una enorme incertidumbre en el mundo respecto a salir o no salir y en qué condiciones. Y hoy ese debate también se está dando en nuestras ciudades. El semáforo en amarillo que ha propuesto Daule y, según el presidente de la República, otros 50 también van a salir. De eso conversaremos con Aparicio Caicedo también. Un poco una visión desde Guayaquil, desde un sector ya más vinculado al comercio, a la banca, a la industria y a la economía, sobre qué va a pasar y cómo se está viendo desde el puerto principal. Entonces, creo que es el gran debate, Susi, Fermín. Así es, otra noticia que se conoció hoy es que se impuso una cuarentena total en Santiago de Chile al dispararse en un 60% los contagios. En ese país hay 34.381 casos positivos, aproximadamente el 10% de lo que estamos reconociendo en Ecuador, y en la capital, en la ciudad de Santiago, los distintos barrios que allá funcionan como pequeñas alcaldías, las comunas, tenían distintos, restricciones. Cada parte de la ciudad de Santiago tenía restricciones distintas, pero ahora el gobierno ha dispuesto que las 38 comunas de Santiago vuelvan a una cuarentena más estricta. Inclusive en localidades como Providencia o Las Condes, que son barrios de clase media y clase media alta en Santiago, los alcaldes han pedido que las personas no salgan ni al supermercado si no es indispensable. Esto, reiteramos, en Santiago de Chile, en donde ha habido un brote, un incremento del 60% en los contagios. Y estas, algunas de las noticias. Finalmente quisiéramos terminar el repaso noticioso de hoy contándoles lo que ocurrió en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, 3 bloques que suman 59 votos han pedido el archivo de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas. Se trata de los bloques del Partido Social Cristiano, el Correísmo Ortodoxo y el BADI. Esto ha motivado que la votación no tuvo lugar esta tarde. De la otra ley de apoyo humanitario se llegó esta tarde solamente a leer el informe y para mañana se ha convocado a una nueva reunión. No es seguro que haya votos ni para el archivo ni para la aprobación y es probable que desde el gobierno se aspire a que pasen por el Ministerio de la Ley. Recordemos que hasta el 16 de mayo la Asamblea Nacional debe pronunciarse sobre estas 2 leyes de urgencia económica. Listo. Bueno, quisiéramos invitar a Aparicio Caicedo, quien se encuentra con nosotros, como decíamos, desde la ciudad de Guayaquil. Hola de nuevo, ¿cómo están? Bien, Aparicio, buenas noches, gracias por acompañarnos. Sí, claro, hay una coyuntura ahí muy, muy fuerte en la Asamblea entre las leyes. Planteábamos que una cosa es lo que está el gobierno tratando y se aprueba en la Asamblea, pero otra cosa es lo que está pasando, diríamos, en la vida real. Hay ahora una consigna que está diciéndose, los políticos están en rojo, en semáforo rojo, la ciudadanía está en amarillo y la economía sufre y pelea por estar en verde. Entonces, no sé si el símil es el correcto, pero ¿cómo ves tú la situación? ¿Qué crees tú desde tu visión y de la Fundación y todos los que están trabajando en Guayaquil en estos procesos sobre el momento actual en torno a la epidemia? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Encantado de verte, encantado de estar aquí en este espacio nuevo y la verdad es que,
Mira, hay diversas formas de verlo, ¿no? Desde el comienzo aquí se formó una suerte de polarización, digamos, entre quienes se oponían a un bloqueo, a una cuarentena total, y aquellos que apoyaban las medidas más drásticas posibles, ¿no? Porque obviamente en estos momentos de incertidumbre, donde la muerte ronda cerca, nuestros mecanismos mentales de pánico se alarman y un poco nos llevan a buscar ser lo más protectivos posibles. Pero vemos muchos que desde el comienzo nos estamos preguntando una simple pregunta, ¿es necesario este encierro económico, este lockdown, como le dicen los gringos? ¿Es necesario esta cuarentena total para preservar la salud o se podría hacer de otras maneras, ¿no? Que si bien cuiden el tema de salud, que es la prioridad, hay que salvar vidas, no destruyan el entorno económico y social. Yo siempre digo que lo económico y lo social son una cosa. Mucha gente dice, no, primero lo social y después lo económico. No, llevar papa a tu mesa, preocuparte por el destino de tus hijos, que haya empleo, no hay cosa más social que eso y eso es económico. Entonces, siempre hay que preguntarse cómo se puede prevenir la salud cuidando lo económico también y sin que esto sea incompatible. Y se han dado muchos modelos. Empezaron, por ejemplo, en Estados Unidos, Trump con su estilo siempre bochinchero, alarmista, cowboy, yo me la creo todas, empezó a tratar de negar la evidencia e irse por el hecho de que no pasa nada. No, sí pasa algo y nos dimos cuenta que pasa algo. Por otro lado, en Inglaterra, por ejemplo, Boris Johnson salió a decir, no cerremos la economía, con un estilo también populista, igual, parecido al de Trump. Y mucha gente vio eso como algo se polarizó en base a eso. Digo, esa gente irresponsable que está diciendo que no pasa nada y que la economía hay que salir y no pasa nada, es lo contrario, hay que encerrarse y no importa lo que pase con la economía. Vemos que al comienzo yo comprendo a los políticos porque ante la incertidumbre reinante, toda la información que ha habido hasta ahora, hasta los últimos meses, han sido proyecciones. No tenemos información, no hemos tenido información, hemos tenido proyecciones. Y en Inglaterra, por ejemplo, salió algo que cambió totalmente la visión de muchos gobernantes alrededor del mundo, que es la proyección catastrófica que hizo el Imperial College, que básicamente dijo, si no nos cubrimos, si seguimos igual, esto se va al diablo y vamos a tener un número elevadísimo de muertes y esto va a ser casi como una guerra. Hoy se está comprobando que esas proyecciones que hizo no son tan realistas. Uno de los casos que no se dejó llevar por eso, digamos, por el pánico, sino que para mí actuó muy racionalmente, es Suecia. Suecia se dio cuenta que la única manera de salir de esto, no hay manera bonita de salir de esto, digamos, no hay solución en el que de repente todos cantemos, somos felices, estamos sanos, no, sino que simple y llanamente, como lo ha hecho la humanidad durante toda su historia, cómo ha superado estas epidemias, es adquiriendo inmunidad. O sea, que una mayoría nos hagamos inmunes, y eso implica quizás que algunos que están en situación de desventaja frente al coronavirus tengan que morir o puedan morir, como sucede, encierres o no te encierres. Y hoy está saliendo los primeros datos donde determinan que el encierro, el lockdown total, no hace una diferencia en cuanto al número de contagiados y el número de muertos, porque es imposible contener el virus, sino que a veces hasta alarga el tema porque te lo contiene, pero abres y va a volver a venir un rebrote y va a volver a venir un rebrote y ya no puedes mantener la economía simplemente parada por tanto tiempo. Bueno, este debate que se ha llevado, recién están saliendo datos fidedignos, se ha llevado en la total incertidumbre, nos ha costado económicamente ahora algo terrible. Creo que todos aquí tenemos un pariente, un amigo, nosotros mismos estamos experimentando momentos económicos muy duros, canales de televisión que han adelantado sus despidos, quiebras por todos lados, cafeterías, bares, negocios pequeños, gente con un flujo de capital muy endeble que ha tenido que votar a sus queridos colaboradores. El otro día un buen amigo, el dueño de Almacenes Boyacá, llorando en medios porque se le había muerto su padre, su tío, y encima tenía que despedir a la gente que es su colaboradora. Entonces, ahora la respuesta es, la pregunta no es preferir la vida o preferir la economía. La pregunta es, a ver, ya tenemos experiencia de 2 meses. ¿Es necesario seguir en cuarentenados? ¿Hace alguna diferencia importante? ¿O lo mejor es salir de una vez, reactivar la economía con todas las medidas de precaución debidas y cuidando a los más vulnerables? Que eso sí está diagnosticado, o sea, está comprobado estadísticamente en todos los casos.
Los que sí tienen un mayor índice de riesgo son la gente mayor y la gente con alguna condición cardíaca o hipertensión o algo así. El resto de los mortales, nunca mejor dicho, el resto de nosotros no tenemos mínimo riesgo de ponernos demasiado enfermos o de morir. Entonces yo creo que ese tipo de gente, como que yo estoy en ese mundo, debemos tener la opción de elegir si salir o no sin poner en riesgo a nadie más. Y dicho esto, yo creo que es importante ahorita adelantar eso, porque Ecuador es una economía informal donde la gente, yo tengo la suerte de que mi trabajo es intelectual, como el de ustedes, y puedo trabajar desde casa. Pero la mayoría de los ecuatorianos, el día que no trabaja y no vende y no cachuelea en la calle, no hay para la papa. Y esa gente, que quizás hoy día es invisible para nosotros, está literalmente pasando hambre y hay que darle una salida, porque si no sale ordenadamente, va a salir desordenadamente. Pues claro, de hecho la gente está afuera. O sea, nos guste o no, digamos, no, semáforos o no, la gente está afuera. O sea, no toda, obviamente, con muchas restricciones, mucho temor, pero donde pueden estar, están. El punto es que la experiencia de Chile, por ejemplo, que ha sucedido hoy, también abona en la visión contraria. El alcalde Yunda decía ayer en la sesión del Consejo Metropolitano que hay que salir, pero con pasos reales, pisando tierra, pisando firme, con certezas, porque él no podía arriesgarse a abrir una ciudad de 3 millones de habitantes y lanzarla al despeñadero. Quizá eso también abona a una postura en contrario, Aparicio. Es que yo precisamente no quiero ponerme de un lado o del otro. Sí. Entre el bloqueo total que destruye la economía y digamos, aquí sálvese quien pueda y haga lo que le dé las ganas, hay 10 o 100 pasos intermedios. Y se está comprobando que precisamente, y eso he estado muy pendiente de la evidencia científica, recién tenemos evidencia. Quiero resaltar esto porque antes teníamos proyecciones y las proyecciones no ven todas las variantes y tienden a equivocarse. Y la evidencia nos va demostrando que son las medidas de distanciamiento social, las medidas sanitarias como lavarse las manos, desinfectarse, que son las más efectivas en todos los países donde se han aplicado. Y la de la detección temprana mediante pruebas. El hecho de quedarte en tu casa y no poder salir a correr y que detengan surfistas en la playa solo implica una teatralidad que tranquiliza, digamos, esos ánimos de supervivencia que se horrorizan ante esto, pero no tiene absolutamente ninguna eficacia a efectos de prevenir la enfermedad. Y ahí eso es lo que debemos ser muy conscientes ahora mismo. Aparicio, en otro tema. El periodista Carlos Vera planteó ayer que el presidente de la República debería renunciar y dejar a su vicepresidente al cargo del gobierno. ¿Cómo ves tú esta propuesta, que además no es original del señor Vera? Ya lo había dicho el expresidente Correa, ¿no? Que renuncie Moreno, que renuncie Sonnenhorstner, que se elija un vicepresidente para terminar el periodo. ¿Crees tú que en este momento el país aguanta una transición política como esa? Digamos, aquí a algunos comentaristas políticos les encanta acabar el mundo y refundarlo a su antojo. Y si las renuncias y si las rupturas serían la solución a algo, ahora mismo Ecuador sería Suiza. ¿Cuántas rupturas, renuncias, crisis de gabinete, o sea, despidos de presidente, sacadas de presidente hemos tenido? ¿Eso ha cambiado algo? No, lo que no importa es la persona que esté arriba. Creo que en aras de la civilidad democrática, el presidente tiene que terminar su mandato, para mal o para bien, tiene que terminar su mandato porque ahora no podemos sumar a una crisis sanitaria, a una crisis económica, un desbarajuste político. Y tiene que haber elecciones, además queda apenas un año, o sea, eso es jugar con fuego, una piromanía política que yo francamente no la entiendo y me parece inmadura. Pero ¿qué sentido tendría? A ver, sí está bien, me quedo con tu frase, si fuera por cambios de gobierno, Ecuador, o sea, si eso solucionara, no soluciona, porque aquí en el país es quítate tú para ponerme yo, punto, o sea, no hay ninguna. Ahora, ¿cuál crees tú que sea la hoja de ruta? Me parece que ni desde el gobierno, ni de otros sectores políticos, oposición o lo que sea, lo que están planteando son formalismos, lo que se están planteando son reacciones inmediatas,
pero yo no veo una hoja de ruta clara para un país que está devastado económicamente, con una economía que le costará no meses, años recuperarse, ¿sí? Y que de alguna manera tendremos un país que deberá superar una crisis, no el próximo año que termine Moreno, el próximo presidente y hasta el siguiente presidente. ¿Cómo le ves tú ese camino? Mira, lo que está pasando para mí, por un lado digo, tiene que haber estabilidad, que Moreno se quede y asuma las consecuencias o esté ahí, pero por otro lado, ojo, esto no implica que defienda ni por un segundo a Lenín Moreno. Lenín Moreno creo que en su quehacer político refleja su personalidad. No es chicha ni limonada. Él no tiene convicciones propias, ni trajo un plan para llevar a cabo y cambiar este país. Yo estoy en Ecuador Libre, nosotros, el presidente del directorio de Ecuador Libre es Guillermo Lasso, él es candidato presidencial y siempre ha insistido en que tienes que llevar un plan para cambiar el país, tener y las ideas fijas para hacerlo. Lenin no, Lenin llegó, digamos, porque estaba en Suiza, vino, le iba bien en las encuestas, era el único contendor que se mantenía en las encuestas, y desde que asumió el gabinete, la presidencia ha dicho, ¿saben qué? Yo ya me quiero ir, yo ya me quiero ir porque yo ya sueño con estar libre de esto. Y vemos que no hay un presidente con talante, no hay un presidente con liderazgo, y eso es obvio, ¿no? Eso ya es algo que se nota a un nivel Dios, como diría en Twitter. O sea, es muy claro que en el gabinete actual existen quizás algunos buenos ministros, y quizás ministros están empeñados, pero sin una dirección, sin un liderazgo. Ninguna organización llega a buen término si no tiene, por más buena disposición que tenga, en lo privado y en lo público, si no existe un liderazgo que respalde esa visión con decisión. Y ahorita vemos que Lenín Moreno es eso mismo. Se demoraron 2 años en plantear una reforma en distintos aspectos. Cuando la plantearon tarde, mal y nunca. Y ahora están planteando ciertas cosas que, digamos, tienen cierta coherencia. Digamos, la parte de la ley que habla sobre la necesidad de los acuerdos privados en materia laboral. Ya se cae de obvio, y es una cosa buena en esta coyuntura, se cae de obvio que hay que permitirle a los empleadores y empleados ponerse de acuerdo, porque si no, vamos a tener despidos masivos como los estamos teniendo bajo la actual normativa. Pero por otro lado, los impuestos me parece que fue una cosa totalmente absurda, aunque yo he estado de acuerdo que esta crisis, dadas las circunstancias del Estado ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano, que no tiene acceso al crédito, no tiene ahorro, no tiene nada, quizás deba tener un nivel contributivo para superar, digamos, el incendio, pero tal como lo pusieron, es inaceptable, porque quebrarías empresas en plena crisis. Por eso creo que Lenin es el producto de su personalidad. No hay liderazgo, no hay convicción, no hay una hoja de ruta. Es lo contrario de Rafael Correa. Rafael Correa tú le puedes reconocer que tenía ideas equivocadas, ideas fallidas, ideas que han demostrado totalmente erróneas y han sido un desastre, pero el tipo tenía un norte y sabía dónde llegar e impregnaba el liderazgo. Acá no, entonces lo que necesitamos es alguien con ideas correctas y con liderazgo. Aparicio, pasando a otro tema ya para tener tu entrevista, ¿qué es Salvar Vidas? ¿Cómo está funcionando? Y una pregunta que tengo ahí, en sus recorridos, en el espacio que han hecho de solidaridad, este fideicomiso que tú eres parte del directorio, ¿qué es lo que han detectado en el tema de la pandemia? Porque claro, ustedes han estado muy cerca, viendo las necesidades de la gente, atendiendo. ¿Qué es lo que en realidad les ha llamado más la atención en este proceso? Mira, esa ha sido una experiencia agridulce. Agria porque hemos visto en primera línea las necesidades de un país cuyo sistema de salud es completamente disfuncional, cuyo sistema de salud está completamente burocratizado, cuyo sistema de salud no ha sido atendido al nivel que requiere un sistema de salud y no estuvo preparado para atender esta pandemia, como no lo habría estado preparado hace 5 o hace 10 años. No le quiero echar la culpa ahí a nadie, pero nosotros hemos visto un sistema de salud donde la iniciativa privada, Salvar Vidas, comenzó de unas conversaciones que tuvimos con Guillermo Lasso
por Zoom precisamente, diciéndonos qué hacemos, cómo colaboramos en esto, cómo podemos hacer algo. Y Guillermo y un grupo de empresarios como Iván Vaquerizo, como Carlos Cueva, doctores de primera línea como el doctor Eduardo Erdocia, Alfredo Borrero, Armando Mosquera y muchas otras personas nos juntamos y nos dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Y el Banco Guayaquil hizo una generosa contribución, lo cual generó que mucha gente se une, muchos empresarios se unan. Hemos llevado medicinas, hemos llevado respiradores, han salvado vidas literalmente, y es una cosa maravillosa. Pero nos dejó claro que aquí en el tema de salud hay que hacer una reforma integral, una reforma que, si bien tiene que ser una política pública desde el Estado, no tiene por qué ser estatista ni burocrática, porque se puede colaborar con la empresa privada desde distintos medios, aprovechando la agilidad que tiene la empresa privada, aprovechando la experiencia y la capacidad de acción de la empresa privada y con la dirección estratégica del Estado para llegar con salud a lugares donde no tienen ni siquiera un respirador o la más mínima atención médica, a un lugar donde yo voy mucho, que es al sur de Manabí. No hay nada y la gente se muere todos los días porque simple y llanamente no hay nada. Entonces yo creo que esto nos revela que el tema de salud tiene que ser prioritario, que tenemos que enfocarlo con una visión moderna, que tenemos que tener un plan claro y que eso tiene que ser uno de los ejes fundamentales, porque esto va a volver a pasar. Esto va a volver a pasar en 5 meses, en 5 años, en 10 años, pero las epidemias pasan. Nos habíamos olvidado de que éramos vulnerables. El ser humano es vulnerable a este tipo de cosas y debemos estar preparados sanitariamente y también con haber aprendido de la experiencia para no cometer otra vez experimentos económicos que nos lleven a hacer las cosas peor de las que ya se han hecho. Bueno, agradecemos muchísimo la presencia de Aparicio Caicedo en el programa y esperamos tenerlo próximamente también comentando los sucesos políticos y económicos. Muchas gracias por tu presencia, Aparicio. Encantado, Fermín, encantado, Juan Carlos, encantado. Te soltamos rápido porque ya dijiste que tienes que trabajar, entonces... Sí, es que ya salvar vidas es 24 horas al día, pero muchas gracias y de verdad, yo encantado de venir cuando quieran. Con ustedes siempre es muy grato conversar. Saludos a todos, muy gentil por estar con nosotros, Aparicio. Buenas noches. Hasta luego. Y antes de pasar a nuestro siguiente bloque, queremos comentarles los consejos comerciales de Revista Plan B. Es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate a los teléfonos que se encuentran en pantalla y recuerda que en las actuales circunstancias el éxito puede estar en línea. Y además, hay otra forma de ayudar también al periodismo de calidad. Las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 0029207046 de Banco Guayaquil, a nombre de New Link Comunicación Estratégica. Y ahora invitamos a Susana Morán para comentar la edición de Plan B de esta semana. Hola Susana, cuéntanos cuáles son los temas más destacados del portal en esta edición. Bueno, tenemos algunos reportajes que podemos ir viendo en la pantalla. No sé si me pueden acompañar ahí justamente. Estamos viendo nuestro portal y bueno, invitarles que todos diariamente nosotros estamos publicando en nuestra portada no solo la actualización de las cifras, sino también los temas más importantes en relación al coronavirus en el Ecuador y en el mundo. Estamos entregando como información más contextualizada sobre lo que está pasando minuto a minuto en el país y queremos que esa información es valiosa para que nuestro público esté informado permanentemente de esta crisis. Bueno, ahí tenemos un primer tema que se llama Coronavirus. Ecuador es el país con mayor letalidad en Sudamérica. Este es justamente un tema que vamos a comentar más adelante con John Cajas, que lo habíamos presentado inicialmente. Y esto tiene que ver básicamente con una crisis particular que tiene que ver con las cifras, con las estadísticas por sí mismo. Hemos visto muchos cambios en los últimos días. Este creo que es el cuarto o quinto reportaje que trabajamos sobre cifras en relación a los informes que presenta el gobierno y bueno, ya vamos a hablar algunos hallazgos que hemos encontrado ahí.
Luego tenemos el largo y caro viaje de la carga que abastece a Galápagos. Hemos visto la situación compleja que viven las islas por estar justamente, por ser una isla y por depender básicamente del continente, ¿no es cierto? Este es un reportaje de Fermín que ahonda o que estaba haciendo un seguimiento permanente de la situación de las islas. Bueno, más abajo tenemos otros temas que no los puedo ver en la pantalla, pero acá sí. Tenemos un amplio reportaje sobre la corrupción hospitalaria. Hoy vemos que hubo nuevos allanamientos en la provincia de Quevedo y hemos llegado a tener casi 10 hospitales o centros de salud que han sido allanados o intervenidos por la Fiscalía, y eso demuestra, estas denuncias empezaron a salir a inicios de este mes, y ya vamos 13 días con una noticia diaria o a veces más de una noticia diaria relacionada con corrupción en la contratación y compra de equipos hospitalarios y demás implementos que se están requiriendo en esta pandemia. Luego tenemos un tema que está generando mucha preocupación. El municipio ya lo había anticipado hace muchas semanas, pero ahora ya es un tema que se está reflejando también en las cifras y en las denuncias de distintos expertos. Quito está generando 600 toneladas diarias más de desechos durante la pandemia, y muchos activistas y colectivos ciudadanos están pidiendo a la gente que no saquen su basura, o al menos su basura reciclable, la mantengan en su casa para que esta incluso pueda ser utilizada por por grupos de recicladores, ¿no es cierto?, que son también grupos vulnerables y que han quedado prácticamente en la calle sin ningún recurso al no poder salir a reciclar los desperdicios de la ciudad, ¿no? Entonces, este es un problema que nosotros vamos a seguir también haciendo un seguimiento en próximos entregas. Ahí quisiera, perdón la interrupción, Susana, sobre Sí. este tema de la basura. Claro, hay alguna gente, ha leído el reportaje e incluso han cuestionado las cifras que presentan estos dos investigadores. Sin embargo, sí sería bueno si tienen mayor precisión en cifras, aunque no dudamos de ninguna manera en las que hemos publicado, pero si tienen mayor precisión, estamos de acuerdo en poder compartirlas y publicarlas. El punto es que la ciudad y todas las ciudades del Ecuador están sobreproduciendo basura hospitalaria. El punto central de este reportaje tiene que ver con eso. Y estas toneladas adicionales, sean cuantas sean, tienen que ver con el incremento de basura hospitalaria, y eso es mucho más grave. La basura hospitalaria que es contaminante, es decir, el uso de guantes, todavía no se cuantifica cuántos guantes, por ejemplo, de caucho que te sacas, se rompen, o que hay botas, y casi hay gente que lo usa no diario. ¿Cuánta gente está usando? ¿Cuántos guantes se ha sobrevendido en una ciudad como Quito, o Guayaquil, o cualquier otra ciudad? Las mascarillas, ¿no es cierto? Unas que son lavables, otras no, otras que son desechables, otras no. Todo lo que, los desechos hospitalarios que salen, por ejemplo, de los trajes, todo lo que significa luchar contra el coronavirus, es un tema que no están topando las autoridades. No la están topando, no están hablando claramente de cómo se está manejando la basura hospitalaria respecto del COVID, y es un tema muy riesgoso, no solo porque impacta en el ambiente, es un impacto adicional, sino porque además es una basura contaminante, pero además es un tipo de desecho como los guantes de caucho, por ejemplo, que tienen otro tipo de connotaciones de impactos en el ambiente. Sigamos, Susana. Sí, y un par de temas adicionales. Estábamos justamente abajo viendo un reportaje sobre lo que está pasando en Manabí, o lo que ha pasado en Manabí, y de ciertas situaciones que se han dado en esta provincia, que es una de las más afectadas, es la tercera más afectada en esta crisis, y que evidentemente también ha pasado por un colapso de su sistema de salud, además de un sistema de salud muy debilitado que ya tenía muchos problemas antes del terremoto, se agravó con el terremoto, y ahora con esta crisis el sistema de salud está en una situación muy crítica. Entonces ahí hablamos con un experto, un veedor médico de la provincia, que él daba unas opciones de cómo mejorar. Él decía que hay instalaciones que se pueden usar de mejor manera,
y que lamentablemente algunos de los hospitales que han sido reconstruidos, y esto es un problema que ha identificado este grupo de veedores, fueron reconstruidos, pero con menos capacidad de la que tenían antes del terremoto. Es decir, las nuevas infraestructuras, por un ejemplo, digamos que antes del terremoto tenían una capacidad de 120 camas, 140 camas. Ahora esas infraestructuras que han sido readecuadas o han sido reconstruidas después del terremoto tienen menos camas todavía. Entonces, si la provincia antes del terremoto ya tenía un grave problema, déficit de camas, pues las nuevas infraestructuras que se hicieron después del terremoto pues no van a solucionar ese tema, ¿no? Y se ha notado muchísimo en esta situación de la pandemia, y contamos la historia de varios cantones de la provincia. El más afectado ha sido sin duda Puerto Viejo, donde está el mayor número de casos, y allí una de las parroquias, pues hablamos con los líderes barriales de esa parroquia, que nos contaba efectivamente cómo ellos vivieron una situación de alarma y de desesperación durante varias semanas, a finales de marzo, inicios de abril, donde empezaron a ver a sus vecinos morir sin ninguna explicación. Ellos decían que por lo general en esta época les daba con enfermedades dengue y chikungunya, pero nunca habían pasado una situación por esta, ¿no? Entonces, es claramente el impacto de la enfermedad en una provincia donde las cifras han variado drásticamente todo el tiempo, y ellos creen que el déficit de hacer pruebas en esta zona también ha sido una de las causas por las que no podemos tener un contexto mucho más amplio y mucho más preciso de lo que ha pasado en la provincia. Claro, ahí lo que tenemos también es el gran reportaje que hizo Susana sobre Manabí, con fuentes de primera mano, refleja lo que está pasando en general en la salud pública en el Ecuador, y está atado, yo lo relaciono perfectamente con los temas de corrupción en el hospital. Esto es el fruto del gran reparto político que se dio en la salud en los últimos años. Este reparto que significaba darle prebendas sobre todo a asambleístas, y lo digo claramente, de Alianza País o vinculados a Alianza País en la Asamblea, para mantener sus votos, su coherencia o su unidad política al Congreso a cambio de esto, de este reparto. Es un reparto así, o sea, los asambleístas están acostumbrados a hacer eso, a negociar su voto, a decir, a ver, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mi provincia o qué hay para mi grupo? A cambio de mi voto, a cambio de mi apoyo político. Eso ha sido el mal de la política ecuatoriana todo el tiempo, no es solo este gobierno, lo fue, bueno, el anterior ya se repartían las cosas de otra manera, pero eso funcionó siempre. Entonces, pero ese es el resultado. Es una salud que no existe, una salud, un reparto político de corrupción que estamos viendo. Susana menciona 10 hospitales, ¿no es cierto?, casos todo el tiempo, en todas las provincias, ¿no? Y el problema central es que el gobierno no da pie con bola o no da señales claras de cambiar este mecanismo. No sé, hoy estuvo el ministro de Salud, Susana, hablando, por ejemplo, de que Quito tenía una saturación, en este momento ahí va a ser una saturación. Y la otra pregunta es, después de casi 2 meses de encierro, cuando nos encerraron para decir que iban precisamente a fortalecer el sistema de salud, ¿ese es el resultado, Susi? Sí, pues efectivamente esto es cada día tenemos una novedad, y las novedades no son gratas, lamentablemente. Adicional a la cifra que mencionaba Fermín en la mañana, hace pocos minutos, de que el 100% de las camas del IES, las camas en los hospitales del sector administrados por el Ministerio de Salud, estaban copadas en un 68%, ¿no? Entonces, sí hay un grave problema, una alarma que los medios de comunicación han venido alertando en los últimos días, y que hoy el ministro adelantó que iba a hacer un pronunciamiento específico sobre la provincia, sobre la situación del uso y de lo que está pasando específicamente en las unidades de cuidados intensivos, y anunciaba la creación de un grupo especial para esta contingencia, ¿no? Entonces, aún todavía no se da este pronunciamiento oficial, que lo adelantó en la cadena nacional, pero al parecer la situación es grave, viendo las reacciones oficiales, ¿no?
Bueno, y finalmente les recomendamos la lectura de nuestra sección de ideas, en donde se pueden apreciar las distintas corrientes del pensamiento democrático y nuevos enfoques de actualidad. Quisiéramos dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, John Cajas, y quien junto a Susana va a analizar el reportaje relacionado con la letalidad. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Tal, mucho gusto. Es un gusto poder estar aquí y poder comentar un poco sobre el tema. Gracias, John, por estar. Bueno, voy a hacer un recuento muy rápido del reportaje y más bien una invitación para que nuestros lectores lo sigan. Lo vamos a ver en unos minutos en la pantalla. Ahí está justamente. Bueno, nosotros decíamos, hicimos un recuento de lo que pasó el fin de semana acá con el cambio de las cifras y uno de los cambios más importantes o más drásticos que se vio en los últimos días tuvo que ver con el número de fallecidos confirmados. El gobierno ha manejado dos cifras en cuanto a muertes en el contexto de COVID, las confirmadas y las probables, y más de 400 muertes que estaban clasificadas en la categoría de probables pasaron a la categoría de confirmadas hace pocos días. Y eso elevó significativamente la tasa de letalidad de la enfermedad en el país, llegando al más del 7%, y hoy incluso está mucho más, casi como 7.6, si es que no estoy mal. Y esta es una de las tasas, al tener esta tasa nos catapultó al primer lugar en el caso de Sudamérica. Ahí podemos ver un mapa donde está justamente Ecuador, liderando lamentablemente este indicador en la región, incluso por encima de Brasil, que ha sido uno de los países que también ha sentido fuertemente la crisis. Pero adicionalmente a estas cifras, el fin de semana salió un reporte interesante del registro civil con cierre de abril, es decir, ya la totalidad del registro de defunciones en el país, abril y los primeros días de mayo. Y ahí nosotros encontramos algunas cosas interesantes y nuevas que nos arrojan estas cifras. Y una de ellas, si podemos bajar al último cuadro, por favor. Está más adelante. Exactamente. Ahí podemos ver, esta curva es interesante, el número de fallecidos diarios que hubo en Guayas en los últimos 2 meses y medio, desde el 17 de marzo hasta el 9 de mayo que tenemos el reporte del registro civil. Ustedes pueden ver esa curva catastrófica, letal, que vivió la provincia en los últimos meses, ¿no? Ustedes ven allí que el pico máximo llegó hasta más de 700 muertos reportados al día, y el crecimiento es exponencial, fuerte, empezó alrededor del 20-23 de marzo aproximadamente, y en los últimos días ya ha descendido, ya es lo que... Esta es una de las medidas que han tomado las autoridades justamente para decir que se puede dar otro paso en el cambio del semáforo, pero todavía tenemos muchas dudas sobre las cifras. Vamos más abajo, hicimos un gráfico analizando lo que ha pasado en cada una de las provincias con estas cifras entregadas por el registro civil, y lo interesante de esto es que hallamos que, aunque Guayas ha sido la provincia que más ha copado la atención, porque evidentemente al ser una provincia con mayor número de habitantes y a tener muchos problemas que hicieron que el tema llegue a niveles imaginados como el tener fallecidos en las casas, eso mostró, digamos, una tragedia o una crisis humanitaria en esta zona, pero en una provincia aledaña que es Santa Elena también se estaba viviendo una crisis muy fuerte, y ahí las cifras nos dicen que si comparamos el número de muertos que tenía Santa Elena en el 2019, en abril del 2019 con abril del 2020, encontramos un aumento de casi 700%, es decir, la provincia en un solo mes multiplicó por 7 el número de fallecidos regulares que solía tener. Esto es una
confirmación de lo que ya venían diciendo algunas autoridades locales, que ellos estaban viviendo no una emergencia, sino un desastre humanitario, porque notaron el aumento de muertos de forma súbita y además acompañados por una desatención del Estado de esa situación, ¿no? Pero ¿por qué Santa Elena no llegó a mostrar, digamos, esta crisis humanitaria que sí la vimos en Guayas? Hay algunas explicaciones. Una de ellas, Santa Elena tiene la ventaja de tener cementerios propios, o cada comuna, hay decenas de comunas que tienen su propio cementerio, y es una provincia de más amplia, con gran posibilidades de terreno, y lo que hicieron las comunidades es cavar cavar las propias tumbas de sus fallecidos y enterrarlos sin tener esta crisis de pasar por un sistema funerario colapsado ni nada de eso. Entonces tenían donde enterrar a sus fallecidos, y eso hizo que no se note la emergencia, entre comillas, no se nota, entre comillas, la emergencia que efectivamente estaba viviendo la provincia, a diferencia de Guayas, ¿no? Guayas alcanzó un aumento de casi el 500%, Santa Elena de casi el 700%, y estas cifras nos ayudan un poco a ver el contexto de lo que ha sucedido en relación al impacto que ha tenido la pandemia en el Ecuador. John, tú eres economista, también has estado siguiendo con mucha atención el tema de las cifras. ¿Cuál es tu opinión general respecto al manejo de las estadísticas de esta crisis por parte del gobierno? Claro, bueno, para empezar, me gustaría indicar una cifra que, bueno, de hecho el reportaje ya hace un poco de mención, pero creo que vale la pena una cifra clara para empezar un comentario, digamos, fundamentado. 13.152. Esa es la cifra de fallecidos que nos da comparar los meses de marzo y abril de este año contra los meses de marzo y abril del año pasado, usando los datos del registro civil para todo el país. O sea, estamos hablando de que tal vez, al menos, unas 13.000 muertes se dieron entre marzo y abril por encima de las muertes que tuvimos en los meses, en iguales meses del año pasado. Entonces, eso nos puede dar una primera idea de la magnitud de la crisis y una primera idea de que hay un problema de registro también en cuanto a la estadística que se presenta desde el gobierno. Y esto es preocupante porque las cifras han estado manteniendo una irregularidad, han estado subiendo y bajando de una manera tal que mucha gente que incluso intentamos, porque me incluyo, intentamos hacer investigación con estas cifras oficiales de contagios y fallecidos de coronavirus, llegó un punto en que se volvió imposible, porque con tanta volatilidad, tanto cambio en las cifras, cualquier estimación, cualquier previsión matemática que uno intente hacer y estadística, tiene graves problemas, porque uno tiene que reformular básicamente muchas cosas al momento que hace una estimación, más aún cuando resulta ser que hay caídas en los registros. Eso es todavía lo más preocupante. Entonces, esa inestabilidad en las cifras, esa irregularidad en las cifras oficiales de coronavirus, lleva a que tengamos que basarnos en cifras un poco más duras, que son las cifras de fallecidos que presenta el registro civil. Y ante eso, igualmente quisiera aportar con otra cifra. Cuando nosotros tomamos estas cifras, estas 13.000 personas, por encima de los fallecidos que se tenían normalmente en marzo y abril del año pasado, y los corregimos, o si quieren, presentamos como una suerte de fallecidos por millón de habitantes. Nosotros tenemos una cifra aproximada de unos 741 fallecidos por millón de habitantes en el Ecuador. Esa sería una suerte de corrección por tamaño de población. Resulta ser que ese dato es mayor, por ejemplo, el que presenta Reino Unido. Estoy en estos momentos justamente haciendo una investigación en proceso, digamos, todavía de comparar las tendencias de fallecidos, no por coronavirus, sino fallecidos por cualquier causa. Y resulta ser que en Reino Unido tuvo una cifra de fallecidos de 448 por millón de habitantes, o sea, por encima de las tendencias que ya presentaba. Y en el caso de Estados Unidos incluso es menor, 208. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que nosotros estamos viendo que el Ecuador, en general, está presentando unas cifras de fallecidos, sea por coronavirus o sea por otras causas, que a veces pueden llegar casi hasta superar a las cifras de fallecidos que estamos viendo en Reino Unido, cuando corregimos por población. Entonces, eso nos da a entender que hay un problema muy serio de manejo, tanto de la crisis como de las estadísticas, y peor aún cuando pasamos al caso de Guayas. Solamente Guayas,
entre marzo y abril de este año versus marzo y abril del año pasado, resulta ser que incrementa el número de fallecidos en 11.693 personas. Eso, corregido por tamaño de población, nos da algo así como más de 2.600 personas, corregido por millón de habitantes. Esta es una tasa que llega a ser casi el doble, por ejemplo, de lo que se registraba en Lombardía. En Lombardía, en la región de Lombardía, en Italia, se hablaba, por ejemplo, de 1.129 personas de fallecidos por millón de habitantes. Obviamente que todavía las cifras están procesándose y hay que analizar estas cifras con más calma, pero al menos una primera muestra es de que los estándares en los cuales nos ubicamos de fallecidos en el Ecuador están completamente fuera de proporción, tanto para la región como incluso a nivel mundial. Entonces, al menos el caso de Guayas merece ser esclarecido y sobre todo también merece que nosotros sepamos cuál es la relación entre fallecidos en general versus gente que ha fallecido por coronavirus. Entonces, para mí esa es una primera cosa que es contundente y que, bueno, ahí destaco de estos reportajes porque, como bien ya conversábamos desde hace algunas semanas que tuvimos contacto sobre estos temas, justamente preocupaba eso, o sea, que los fallecidos de los reportes de coronavirus no daban fe de lo que veíamos en la realidad. Y creo que de a poco vamos a empezar a ver eso, pero también hay que aclarar que esto es un problema que obviamente con una magnitud menor, pero también se está dando en otras partes del mundo. Otros países, incluyendo el propio Estados Unidos, también han mencionado de que hay un problema de registro de datos de fallecidos. Eso significa que muy probablemente la magnitud auténtica de la crisis humanitaria que vivimos es mucho más grande y tal vez la entenderemos de aquí a unos cuantos meses o años. Y eso debe llevarnos también a un plano un poco más político. Rever y tener cautela al momento de definir cuándo se tiene que abrir o no la economía. Porque tomemos en cuenta que incluso no hace mucho, uno de los principales asesores epidemiólogos de la Casa Blanca menciona que una apertura muy abrupta puede implicar más fallecidos. Entonces, si no tenemos certeza, ni siquiera en estos momentos, no quisiera imaginarme cuál será la incertidumbre que se genere en una apertura abrupta de la economía. Entonces, yo creo que este tipo de reportajes sobre los muertos, en concreto, con datos del registro civil, nos va a dar un poco más de claridad. Y efectivamente el gobierno se ha mostrado reacio en usar y mencionar estas cifras, ¿no? Ellos básicamente se están centrando en las cifras que reportan los laboratorios en relación a las pruebas y los resultados de las pruebas y los registros que se está teniendo en los hospitales. Pero ¿por qué no mostrar también esta realidad que si bien ya han empezado a difundir las cifras, que además fue una exigencia de la sociedad civil y de la prensa que empezamos a decir, necesitamos también esas cifras como para poder también evaluar y tener más datos y tener más insumos para poder hacer análisis? ¿Por qué esta posición quizá un poco más, por decir, de distancia del gobierno respecto a las cifras del registro civil, que casi no las menciona, digamos, en sus reportes o simplemente manda un tuit ya con el reporte oficial del registro y ustedes verán qué hacen con esas cifras? ¿Cómo ves tú este manejo o esta casi posición del gobierno de no contar también claramente y difundir estas cifras que son importantes? Claro, lo que pasa es que en el manejo de estadísticas, si se quiere, hay dos etapas. Y de hecho, en el manejo de cualquier área del conocimiento. Una es la etapa de investigación, de levantamiento de información y otra es la etapa de difusión. Nosotros qué vemos? Que bueno, el gobierno ha cedido en cuanto a ceder la información de forma reacia, obviamente, porque no fue inmediato, pero por otro lado, la difusión en cambio se está dejando de lado. Entonces, ¿qué sucede? La población ha perdido casi hasta el interés por enterarse de las últimas cifras que va generando el mismo gobierno a través de los datos de coronavirus, estos reportes que se iban generando y que al inicio todo el mundo estaba bastante pendiente. Está perdiendo interés. Entonces, ¿qué ha logrado el gobierno? El gobierno ha logrado, a través de esta inestabilidad, restarle legitimidad a sus cifras de coronavirus y por el otro lado, como no se están difundiendo las cifras de fallecidos netos, si se quiere, a través del registro civil, entonces la gente pierde interés por las cifras del coronavirus y no llega a magnificar la crisis humanitaria que está implicando las otras cifras. Entonces, me parecería, esperando que no sea así, pero me parecería que hay cierta intencionalidad de que la crisis humanitaria que estamos viviendo, que es una crisis humanitaria, esto ya no tiene otro nombre para mí, pase de largo, o sea, se la tome o se la subestime. Y de hecho se la subestimen tanto porque, por ejemplo, si nosotros tomamos los datos de fallecidos
Solamente de Guayas, los corregimos por población. En el mes de abril tenemos algo así de 2.400 fallecidos por millón de habitantes, fallecidos netos. Esta tasa de fallecidos netos resulta ser que es, ya había mencionado el caso de Lombardía, pero por ejemplo tenemos el caso de Nueva York, que habla de 800 fallecidos por millón de habitantes, Madrid 700 fallecidos por millón de habitantes. Entonces, son tasas que obviamente esto habrá que analizarlo con más detalle, con un análisis más riguroso, pero ya nos empiezan a dar cuenta de que al menos en Guayaquil, en Guayas, tenemos una magnitud de fallecidos que no es comparable con otras ciudades del mundo. Entonces, esto tiene que esclarecerse, no puede quedar así, porque estamos hablando de que esta puede ser una de las más graves tragedias que ha vivido el país en cuanto a vidas, y esto es más de 13.000, repito una vez más la cifra para que quede así clara para la población, más de 13.000 personas que solo entre marzo y abril fallecieron por encima de los que habían fallecido el año pasado. Entonces, yo creo que o el gobierno no tiene interés de que se magnifique la crisis humanitaria, o es una cuestión también de problemas incluso de carácter, si se quiere, logístico. O sea, también puede ser que simplemente el gobierno ya no se está dando abasto y no sabe qué hacerse con las cifras y empieza a presentar parcialmente una cifra y otra, pero eso es peligroso políticamente porque deslegitima. Y la población cada vez puede tener menos interés en saber lo que pasa e incluso eso puede llevar a menos cuidados personales y aumentar el número de víctimas mortales. Yo quisiera ahondar sobre este tema de otras posibles causas de los fallecimientos. Me Claro. parece que una de las fuentes de esa lectura es un reportaje publicado por BBC, donde una epidemióloga que decía textualmente, yo no tengo cifras, pero creo que podría ser tal vez una coinfección o la presencia del dengue, por ejemplo. Pero hay médicos como Esteban Ortiz que han declinado comentar esto porque realmente no parece haber un sustento sólido de que de repente el dengue, que era una enfermedad conocida y tratada y no con una tasa de mortalidad tan alta, sea la causa de que hayan muerto 13.000 personas de más. Yo creo que aquí hay que aplicar este principio de la navaja de Ockham, pues la explicación más simple es la más probable. Si tenemos una nueva enfermedad letal, ¿podemos atribuirle a esta enfermedad el elevado número de fallecimientos? Yo creería que tal vez es más práctico cambiar la lectura de las cifras y no querer encontrar al detalle cuántos murieron por coronavirus, sino, al menos yo lo vería así, cuántos murieron durante la crisis del coronavirus. Porque es muy probable que no lleguemos a conocer nunca las causas de la muerte de muchas personas. Y eso está pasando no solamente en Ecuador, eso está pasando en todo el mundo. Entonces, yo creo que tal vez un poco más ya en términos de cómo se difunden las cifras, yo creo que sería un poco más honesto decir que, bueno, hubo una crisis sanitaria por el coronavirus, que eso pudo generar después múltiples crisis adicionales, múltiples crisis de salubridad y muchas enfermedades que no se han atendido. Pero ya esa crisis hizo que cambiemos y rompamos nuestra tendencia de fallecimientos. O sea, eso es innegable, eso no puede negarse, y no es un tema de epidemiología, es un tema más bien de analizar tendencias estadísticas, no hay mucho a dónde ir. Son 13.000 fallecidos adicionales. Ahora, ¿cuántos de estos pueden ser por coronavirus? Personalmente yo creería que una gran mayoría, porque hemos tenido en otras épocas varios casos de dengue, la chikungunya y otros casos más, y sin embargo no hemos podido evidenciar estos saltos tan abruptos de fallecimientos. Sin embargo, creo que lo justo más bien para mí sería decirlo así. Hubo una crisis social generada por el coronavirus y durante esa crisis social fallecieron tantas personas. ¿Cuántos serán por coronavirus? ¿Cuántos no? Creo yo que es un dato que tal vez no lleguemos a conocer nunca. Y esto incluso nos debe llevar a pensar cómo se cuantificaron las cifras de fallecimientos durante la gripe española. Es muy interesante pensar y tal vez comparar con cómo se dieron en esa época las estadísticas, porque estamos hablando de cuántos años después, estamos casi 100 años después, con toda una capacidad tecnológica adicional, y toda esta serie de capacidades no nos permite tener certeza de cifras. Entonces, tal vez la lectura de las cifras es lo que creo que hay que cambiarle y verla más como una crisis global, porque también podemos tener casos de dengue que no se están atendiendo por la propia atención al coronavirus, y eso también nos vuelve a sesgar los datos. Entonces, más bien, no tratemos de hilar muy fino, sino vamos a lo que ya es categórico. Creo yo que eso sería una buena idea, ¿no? Antes de empezar a hilar fino, porque después enredamos a la misma población. La población después va a decir, bueno, son o no son de coronavirus, un día suben, otro día bajan, y después perdemos legitimidad, y con la pérdida de legitimidad cualquier política pública puede incluso ser desatendida, y eso va a implicar más fallecimientos. Sí, John, sí resulta paradójico que el gobierno siga presentando en sus reportes diarios
en este momento cerca de 4.000 fallecidos, probables, incluso hace el sesgo entre probables y confirmados, pero obvia el resto de los 13.000 adicionales que ya se han reportado fallecidos y que el propio gobierno ha reconocido. Sin embargo, no lo sigue poniendo, no lo pone en sus cifras, no lo admite como tal, y claro que tu razón es. Yo quisiera saltar contigo al tema es una crisis social generada por el coronavirus, es una crisis humanitaria, como tú bien lo dices, es una crisis económica, como tú, como economista, como analista económico e investigador, ¿cómo miras el panorama global e integral en este proceso? Bueno, de hecho, mi principal área es justamente la economía, ¿no? Y digamos que para mí esto ha significado nada más que acelerar tendencias que ya veíamos que se estaban consolidando desde siquiera el año 2015. Ya en el 2015, cuando tuvimos esa primera caída del precio del petróleo, y recordemos que llegó a estar en el 2014 en más de $100 el barril de petróleo ecuatoriano, y después se nos cayó a más o menos 50, y en el 2016 se nos cayó hasta $12. Entonces ya desde ese entonces la economía venía mal, veníamos con toda una serie de problemas y un estancamiento económico y social de 5 años que yo creo tarde o temprano nos iba a llevar a algo parecido a lo que ya vivimos, pero obviamente no en esta magnitud ni tampoco en esta velocidad, porque debemos cuenta que en muy poco tiempo que hemos vivido fallecimientos, que bueno, tal vez eso es lo que no hubiéramos tenido, espero, pero aparte de eso que hemos tenido ajustes económicos, proyectos de ley que se intentan aprobar a última hora y de forma bastante, si se quiere, bastante problemática, porque incluso, por ejemplo, la ley de ordenamiento de finanzas es una ley que tiene una serie de problemas en cuanto a la definición de reglas fiscales y el rol del Ministerio de Finanzas, o sea, eso ha generado muchos problemas y en general, muchas tendencias. El mismo endeudamiento era algo que unos cuantos ya lo mencionábamos desde hace años, o sea, ya cuando terminó el gobierno de Correa, incluso con el gobierno de Correa veíamos que había tendencias peligrosas. Y penosamente lo que estoy viendo es que esta crisis humanitaria del coronavirus ha acelerado todas esas tendencias y nos está llevando a un callejón sin salida que me temo es algo que también temíamos que pase, pero está pasando, que es un problema de liquidez serio. Tan es el problema que puede llegar a que no tenga el gobierno ni siquiera para pagar sueldos, lo cual sabemos que implica un problema político. Y aparte un problema de que no tenga recursos para financiar el propio sistema de salud. Entonces, yo creo que son tendencias que ya se veían venir, pero que se han acelerado a un ritmo catastrófico. Y el tema del empleo, para mí el tema del empleo es igual otro tema que me preocupa bastante. El gobierno ha anunciado que se pueden perder como 500.000 empleos y probablemente se está quedando corto. Ya tenemos, o sea, ese es un anuncio, una previsión, pero ya tenemos datos de que se han perdido 100.000 afiliaciones a la seguridad social desde el sector privado. Entonces, muy probablemente nos quedemos cortos incluso en cuánto realmente se va a perder de empleos. Pero igual, es algo que se veía desde el 2015, 2016, un deterioro del empleo. Entonces, a todas estas problemáticas le agregamos la tragedia de 13.000 fallecidos. Pero para mí es una historia que ya parecía que se venía, sino que no tan rápido. Bueno, agradecemos muchísimo los criterios de John Cajas Guijarro, quien nos ha ayudado a analizar el problema de las cifras de los fallecidos y de los infectados por COVID en Ecuador. Queremos invitarle a que se quede con nosotros para revisar algunos comentarios de nuestros seguidores. Vamos a ver, tenemos aquí un comentario de Simón Ordóñez Cordero, amigo de esta casa y colaborador de Plan B. Las cifras del registro civil no son confiables, pues los registros de muertes fueron hechos en línea, sin ninguna evidencia y en medio de una crisis política. Hay un trabajo de Daniel Márquez que lo muestra con claridad. Este tema de las autopsias verbales y los registros en línea también lo habíamos analizado, Susana. Sí, justamente quería hacer un comentario sobre lo que dice Simón Ordóñez y efectivamente nosotros en Santa Elena detectamos que incluso muchas de las muertes que se registraron en esa provincia no fueron registradas por los familiares en el registro civil a su vez, porque tuvo tanto pavor la comunidad de tener a los muertos ahí viendo lo que estaba sucediendo en Guayas, muy cerca, que incluso las personas empezaron o los líderes comunitarios dijeron, no, se muere una persona y a las 3 horas tiene que estar enterrada. Y eso
hizo que la comunidad reaccionara de esa manera, o sea, no tener tiempo ni siquiera de velar, nada absolutamente, y se encargaba de enterrar directamente a sus muertos lo más rápido posible. Entonces, el prefecto de la provincia nos dijo efectivamente que hay un problema de registro y que él estaba pidiendo al Estado hacer brigadas del registro civil para que vayan a estas poblaciones y complete la estadística, ¿no? Evidentemente, el registro civil, aunque ha mostrado unas cifras superiores y alarmantes, tampoco son unas cifras definitivas sobre la crisis, ¿no? Y habíamos también en reportajes anteriores hablado sobre el tema de estas autopsias verbales y de cómo se está haciendo. En un inicio, el mismo policía que iba a retirar el cuerpo hacía llenaba la encuesta, o mejor dicho, el formulario de defunciones del INEC, que es el documento previo que se necesita para registrar una defunción en el país, y en ese documento se establece la causa de la muerte, y era el policía quien entrevistaba a los familiares, y los familiares le decían, sí, tuvo tos, tuvo fiebre, y el policía decía, entonces fue paro respiratorio, y hasta el momento nosotros no hemos recibido una aclaración del Ministerio de Salud si la persona que estaban haciendo este levantamiento de información eran médicos, eran policías médicos, tenían una formación como para poder llegar a una conclusión de cuál era la enfermedad que tenía el fallecido que fueron a levantar. Entonces, va a haber, como mencionaba John, va a ser muy difícil que nosotros tengamos al final de esta crisis una certeza 100% de quiénes fallecieron por la enfermedad y quiénes no, porque el levantamiento de la información ha sido caótico. Tenemos una pregunta de Hernán Espinel. ¿Qué tiempo duraría esta inmunidad comunitaria como en Suecia? Bueno, tenemos entendido que para que funcione la inmunidad del rebaño o la inmunidad comunitaria deben estar infectados por lo menos del 60% de la población. Es ahí cuando, según los epidemiólogos, el virus empieza a perder fuerza ante la imposibilidad de transmitirse de manera eficaz. También tenemos un comentario de François Salnave. Se ha incrementado el índice de ocupación de camas en hospitales. Evidentemente, hay mayor cantidad de personas y vehículos en las calles. Existiendo las restricciones, se están saturando las casas de salud. Imaginémonos más adelante. Lamentablemente, pongámonos la mano en el pecho. La gente necesita trabajar, necesita comer y eso no lo para nadie. Es una realidad para la que debemos prepararnos y cuidarnos. En efecto, si llevamos todos encerrados en cuarentena, ¿por qué continúan creciendo los contagios y empiezan a saturarse los hospitales en Quito? Yo quisiera que ustedes nos den una impresión sobre esto. ¿Es que realmente la cuarentena no funciona, como decía Aparicio al principio del programa? ¿O es que la gente, como se dice desde algunos sectores, sobre todo el gobierno, se salta la cuarentena, es indisciplinada, es malcriada? ¿Cómo explicamos esto? Yo creo, ahí quisiera agregar algo. Recordemos que no hace mucho incluso se pudo notar que el paciente cero no era precisamente quien al inicio se lo presentó, que el paciente cero probablemente estuvo en el país ya probablemente 2 semanas antes, si no me equivoco, del registro que inicialmente se había hecho del paciente cero. Entonces, hasta donde yo he podido leer, porque igualmente yo he podido revisar tanto algunos estudios que se han mencionado, más del carácter económico, ¿no? Porque obviamente yo haría mal en hablar incluso en la existencia o no de inmunidad, porque al menos yo, como alguien que no conoce de epidemiología, me estoy cada día sorprendiendo de que hay casos de estudios que verifican la existencia y en cambio otros estudios que hablan de que tal vez no todavía es clara la posibilidad de que exista inmunidad total, que tal vez la inmunidad puede durar cierto tiempo. Yo he leído estudios que pueden decir que la inmunidad puede durar solo meses. Entonces, yo creo que todavía está en una fase de evaluación, pero a lo que yo sí creo claro es que es un poco difícil evaluar el confinamiento cuando el confinamiento se lo hizo casi que al mes del verdadero caso cero que estaba circulando en el país. Por ejemplo, tenemos el caso de Taiwán. Taiwán fue un país que da su alarma a la Organización Mundial de la Salud al inicio del año. Estamos hablando que entre el 31 de diciembre y primeros días de enero ya daba alarma a la Organización Mundial de la Salud y empezó a tomar medidas de confinamiento, especialmente a las personas que llegaban al país desde China. Entonces, yo creo que es un poco difícil acusar al confinamiento de que no es útil, más aún cuando vemos también el caso de Nueva Zelanda y tenemos otros casos. Entonces, yo creo que más bien hay que ser muy cautos. Este tema de cómo se
se puede difundir el virus. Es un tema complejo y hacer un sistema complejo, esto puede volverse bastante caótico y hasta impredecible. Y yo creo que cada paso que se dé debe ser con cautela, no tomar medidas abruptas ni generar expectativas abruptas en la población, porque eso puede derivar. Veamos lo que pasa en Reino Unido. Reino Unido tomó esta medida de dejar libre que la población empiece a adquirir esta suerte de inmunidad de grupo. Y de hecho ese fue el criterio, por ejemplo, para que las escuelas no se cierren en primera instancia. Pero ¿qué sucedió luego? Ahora vemos que Reino Unido es el país que tiene la mayor cifra de muertos oficiales por ahora. Entonces, yo creo que hay que tomar con un poco más de cautela y tratar de ser un poco más, de difundir un poco más la evidencia científica que va llegando, ¿no? Porque al menos para mí, creo yo que todavía no hay claridad de cuánto real, porque pensemos, si es que se contagia el 60% de la población, ¿cuántos fallecidos deberíamos tener en el Ecuador? Hablamos de 500.000 fallecidos, que era más o menos la cifra que cuadraba si asumíamos una tasa de letalidad del 2%. Entonces yo al menos sería cauto en pensar cuáles deben ser realmente los pasos y tratar de tomar más decisiones políticas a través de lo que se sepa desde la ciencia, ¿no? Bueno, queremos agradecer a la presencia de John Cajas Guijarro, quien nos ha ayudado a entender la polémica en torno a las cifras de la COVID. Muchísimas gracias por tu presencia, John. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias. Y terminamos el programa de hoy. Les invitamos mañana a sintonizar este mismo espacio a las 19:30, Juan Carlos. Así es, vamos a hablar de política mañana. Tenemos la confirmación, hemos tenido la confirmación de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para hablar precisamente desde el eje de la política sobre lo que está pasando en el Ecuador y las previsiones para los próximos meses. Entonces están cordialmente invitados a este nuevo encuentro En Vivo en Plan B. Y bueno, yo me quedo ahí con dos cosas. Evidentemente se han planteado dos posiciones. La una, a partir de John Cajas Guijarro, que dice, bueno, el tema de las cifras es caótico, es un problema, hay una crisis humanitaria y todavía es muy temprano, estamos todavía muy en el pantano del conocimiento de este virus para dar pasos hacia a un descongelamiento de las actividades. Y del otro lado, evidentemente, se ha planteado, bueno, no hace mucha diferencia tener, por ejemplo, un toque de queda de 2 de la tarde a 6 de la tarde. No sé qué pensar al respecto, Susana. Yo creo que, y Fermín, creo que la situación tiene mucho que ver con la decisión política de las autoridades, en este caso locales, cantonales y nacionales, y también con la decisión de los ciudadanos de enfrentar, ¿no es cierto?, este tema, porque el virus no se va a ir, tengamos claros que la vacuna, si es que hay la posibilidad de la vacuna, se plantea al menos en un año, y el tratamiento, si es que fuera claridad de lo que ya se hubiera encontrado un tratamiento, han pasado 3, casi 4 meses desde que apareció este virus en China, hay 100 ensayos de este momento, algunos de ellos ya en humanos, pero todavía no se tiene claro y se espera que al menos en septiembre se pueda tener una idea de cómo tratar este virus. Entonces la cosa no se perfila fácil para todo el mundo. Así es. Bueno, tus conclusiones, Susana. Sí, bueno, no, yo simplemente volver a hacer la invitación a todos nuestros lectores y quienes nos están viendo. Nosotros somos un portal que nos interesa mucho las cifras, pero también las historias detrás de esas cifras, y creemos que hay situaciones muy complejas a lo largo y ancho del país que nos están contando, y queremos que ustedes nos alerten, nos comenten, nos escriban y nos digan qué es lo que está pasando en su comunidad, en su barrio. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando con las comunidades indígenas, con las mujeres, y la violencia de género, que estamos por sacar un reportaje muy, muy, muy amplio sobre este tema y muy triste a la vez. También sobre la situación de los menores de edad, los niños, las mujeres embarazadas, toda historia que ustedes consideren que es importante y que creen que la sociedad tiene que conocerla, porque está demostrando una situación de vulnerabilidad o de deficiencia en cualquier atención de la salud pública. Pues nosotros estamos muy, muy interesados en conocerla y sobre todo hacerle un seguimiento. Muchísimas gracias a Susana Morán, a Juan Carlos Calderón, a John Cajas y a Aparicio Caicedo. Nos vemos mañana en la noche. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.